Amigos del Festival Literario y la Feria del Libro de San Miguel de Allende, los saludamos con enorme gusto. Yo soy Eduardo Limón, director jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica, dentro del área de comunicación, y es un gusto enorme para mí, a nombre del Fondo de Cultura Económica, recibirlos este día en el que voy a tener la oportunidad de platicar acerca de un libro relevante, pues nada menos que con su autora. Damos la bienvenida a la presentación de La Última Lectora, a Raquel Robles. Raquel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mucha emoción de estar de alguna manera en México. Pues mira, así como han sido las cosas de inéditas a lo largo de todos estos meses, ya no podemos decir solamente en 2020, sino que también ya nos está tocando al 2021. Y en medio de esta coyuntura, Raquel, a mí me gustaría mucho establecer una conversación contigo, permitiéndote, por supuesto, que nos digas todo lo que tengas que decirnos acerca de La Última Lectora, pero tengo algunas preguntas puntuales que hacer con relación a tu trabajo. Y discúlpenme, porque si yo meto a este gato, maulla terriblemente. En fin, una disculpa al auditorio de San Miguel de Allende. Gracias, Raquel. La pertinencia del personaje femenino como un leitmotiv central en este justo momento del mundo, más allá de la coyuntura pandémica, más allá de lo que está ocurriendo. La figura femenina al centro de un trabajo narrativo. Cuéntanos. Bueno, a mí me parece que por ahí el cambio no es tanto que una figura femenina sea el centro de una narrativa, ¿no? Desde Madame Bovary para adelante, o Ana Karenina, las figuras femeninas han sido y son muy importantes en la narrativa universal. Lo que tal vez cambia un poco es que, por un lado, la relevancia que se le da a nivel social, y por otro lado, que las mujeres escribamos y pongamos en danza a figuras femeninas como protagonistas de nuestra narrativa. Siempre me acuerdo, no sé si has leído a la compañera Virginia Woolf, ¿no? En Un cuarto propio, que ella dice que estaba haciendo tiempo para dar su conferencia, y que, bueno, fue a la biblioteca de la universidad y que tuvo que pedir autorización y un acompañante masculino para poder entrar a la biblioteca de la universidad, y que encontró un anaquel gigantesco donde se hablaba de las mujeres y apenas un espacio así pequeñito en el que escribían las mujeres. Entonces, eso mira. Eso es lo que me parece que estamos poniendo de relieve, la existencia de esa desigualdad, y poniendo de relieve que las mujeres hacemos de todo, entre otras cosas escribimos y por supuesto somos protagonistas de nuestras propias narrativas. Eso creo. ¿Cuánto tiempo te acompañó la historia antes de llegar a su consecución? Me gustaría en ese sentido, Raquel, igual que nos platicaras un poco, pues ahora sí que la gesta de historia tan compleja, porque en su composición el lector va oyendo, en fin, esa es nuestra recomendación para todos quienes nos miran, que acudan a leer La Última Lectora, integrante de nuestra colección popular. Pero bien, esta complejidad de la historia que te va presentando como varias capas, ¿cuánto tiempo te acompañó? Bueno, muchísimo tiempo, la verdad, porque no sé si mucho tiempo, viste que el tiempo es una cosa extraña, ¿no? Y hay una materialidad del tiempo que se intenta poniendo marcas, ¿no? Y por otro lado hay como una profundidad en el tiempo, donde te parece, bueno, nos pasó mucho con la pandemia, ¿no? Que decíamos, esto pasó el año pasado, y no, pasó el mes pasado, porque la intensidad de la vivencia te hace vivir el tiempo de otro modo. Pero esta novela en particular, la versión que está publicada es la quinta reescritura. Yo la escribí 5 veces, esta novela, antes de esta versión, que finalmente satisfizo o me hizo sentir que le había dado, digamos, que había encontrado la manera de, bueno, no sé, que había encontrado la manera. Así que me acompañó un montón y le di muchísimas vueltas, no tanto, te voy a decir, a la historia,
¿no? La historia fue escrita muchas veces, como te decía. Entiendo que la historia se quedó de forma quizás muy concreta, ¿no? En tu subconsciente o en tus apuntes, en fin. Había una historia ahí que hacía bastante que estaba dando vueltas, pero como yo a su vez, por otro lado, me fui, no sé cómo decirlo, como constituyendo como escritora, no que antes no lo fuera, porque este libro que se publica ahora es el 7º libro que publico, pero bueno, viste que en la vida, no sé si en la carrera, no me sale mucho decirlo así, pero en la vida de una escritura hay modificaciones, y todo sale bien, y vas aprendiendo cosas nuevas, y te vas constituyendo de otra manera. Y cada escritor y cada escritora tiene como una escena fundacional, ¿viste? Viste que Kafka, cuando escribió el relato La Condena, en el diario, al otro día escribió que había escrito había escrito como había que escribir, que ese era el relato que le enseñaba cómo había que escribir, ¿no? Un poco esa satisfacción de saber que lo que se está reflejando tiene que ver con la idea primera de uno, con el impulso, qué decir, como la cerilla, ¿no? Que prende. No tanto eso, por eso te digo que desvinculemos un momentito lo que se cuenta en esa novela, sino en haber encontrado el cómo se escribe, más allá de esta historia y más allá digamos, de la poética que tiene esta novela en particular, cómo hay que escribir, ¿no? Entonces, yo en este relato estaba detrás de esto, estaba en esa búsqueda. ¿Cómo hay que escribir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué rol cumple la composición? ¿Qué rol cumple los materiales? ¿Qué rol cumple la anécdota? ¿Qué rol cumple la sintaxis? Digamos, ¿no? O sea, ¿cómo conjugar todas esas cosas en un espacio narrativo? ¿Entendés? Entonces, digamos, por ejemplo, yo había empezado por los materiales, ¿no? El material que yo quería usar. Y el material que yo quería usar tenía que ver con la Biblia, que está un poquito lejos por ahí de la anécdota, ¿no? Que te cuenta ahí. Y yo quería pensar cómo la lengua se impacta con determinadas experiencias históricas, ¿no? Ese era el material con el que yo quería trabajar. Vino primero eso. Y segundo, vino esta historia que yo había contado muchas veces en mis prácticas, vino a auxiliarme, porque yo quería hacer este ensayo, quería usar los materiales de la Biblia, quería usar una determinada forma de componer, muy planificada, si se quiere, y entonces necesitaba una historia que se adecuara a ese ensayo. Y bueno, entonces fui a buscar esa historia que hacía mucho que me venía acompañando para hacer este ensayo, para hacer esta prueba, ¿no? Y por eso digo que para mí esta novela expresa muchas cosas desde lo emocional, muchas cosas desde lo más íntimo de mí, pero expresa para mí una cosa también muy importante, que es algo que aprendí en relación a la escritura, en relación a la tarea, a mi tarea como escritora. Cuando una historia como esta, anclada poderosamente en la condición, sí humana, pero sobre todo femenina, se implanta en el subconsciente, en el proceso creativo de una escritora como tú, ¿este proceso qué implica? Además de la reescritura, que me parece muy interesante. Hace poco estaba yo escuchando de Guillermo Arriaga, por ejemplo, en el caso con El Salvaje, la novela previa a su premio Alfaguara, que es una que ya casi a la mitad la reescribió y luego casi completa volvió a reescribirla, ¿sabes? Yo respeto mucho esa parte del trabajo, pero sobre todo pienso,
en tanto lo que tiene que ver con la condición femenina, que me parece centralísima en el hecho narrativo. ¿Qué hay? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que no sé muy bien medir el tiempo, lo que sí sé es que fue una novela muy dolorosa para mí, escribir, eh, muy intensa, eh, muy, la viví muy físicamente, esta novela, ¿no? La escritura de esta novela. Muy físicamente en el sentido de dónde se inscriben las emociones, ¿no? De dónde vas sintiendo. Y yo, más allá de que de algún material autobiográfico está en esta novela, trato, y además en particular que esta forma de escribir esta novela, que es muy visual y muy, a pesar de que está en tercera persona, hay mucha intensidad en los gestos y en el territorio que habita este personaje, las cosas que ve, las cosas que siente. Yo la encarné mucho este personaje. Viví mucho con ella cada uno de los pasos que fue viviendo y leí todo lo que este personaje leyó, ¿no? Fui leyendo y me fui dejando impactar por todas las lecturas que hizo este personaje. Entonces fue una novela que no es que fui a investigar materiales, sino que fui en relación a las lecturas, ¿no? Que a veces una, bueno, necesita algo y va a buscar en un libro o va a hacerse de un conocimiento. Yo viví la experiencia de la lectura, la viví yo misma, para poder encarnar, digamos, este personaje y escribir en relación a lo que ella iba viviendo, ella vivió Entonces fue de un grado de intensidad brutal y además, bueno, atravesé lecturas muy diversas, desde Trotsky hasta pasando por Kafka, Tolstoy, Che Guevara como escritor, digamos, ¿no? Pasé por unas lecturas muy fuertes, cosas que ya había leído, pero no las había leído desde encarnar este personaje. Parece que fuera una actriz, digamos, pero bueno, hay algo que yo creo que es un poco de la tarea de la actriz que intento hacer en mi trabajo de escritora. Así que fue de una inmersión brutal, brutal para mí. Fue una experiencia muy, muy bruta también, porque como lo que vive esta mujer y lo que yo quería ver es cómo quedaba la lengua impactada después de una tragedia de estas dimensiones, bueno, fue muy bruto, ¿no? Muy bruto para mí. Bien, entiendo. Sí, por supuesto, intensísimo. No quiero abundar justo en la tragedia, porque como luego me gusta decirle a quienes nos escuchan, quienes nos están mirando, spoilereamos la novela, ¿no? Para emplear el verbo contemporáneo, para no spoilerearle a quienes nos miran lo que tiene que ver con esa tragedia, me quedaré en todo caso con la complejidad del personaje y de alguna forma, no sé si estas características estaban antepuestas en tu proceso creativo, esta madera de fortaleza, una persona con una voluntad de reconstruirse o de, pues qué decir, sí como fortalecerse, aunque ya de suyo, ella es fuerte. ¿Estaba esto ya en el plano tuyo? ¿O es de esos Bueno, personajes que comenzó a cobrar vida, que también no, sucede? mira, esta, a ver cómo te lo explico. Hay yo escribí otros libros que son más, donde la condición política está más puesta afuera, ¿no? Se nota más o es más evidente. Pero yo creo que este libro tiene mucho de la condición política de este personaje en el sentido de la voluntad, ¿no? Del ejercicio extremo de la voluntad, La ¿no? De cordura. vivir fuerza de voluntad, de sostener la vida, el día a día, a
fuerza de voluntad, de sostenerse a sí misma y llevarse, y auto levantarse de la cama y llevarse al trabajo y traerse del trabajo, ¿no? Y vivir un día después del otro, que bueno, que es un poco lo que pasa después de una tragedia, ¿no? Donde las personas toman la decisión de seguir viviendo, a veces porque la decisión de morirse no está dentro de las posibilidades, ¿no? Estructurales, psíquicas. Morirse o suicidarse no es tan fácil, ¿no es cierto? No es algo que esté en todas las estructuras. Entonces, bueno, se toma la decisión de seguir viviendo, pero ¿cómo se hace para seguir viviendo? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo se hace? Entonces, hay diversas maneras, entiendo, y ella utiliza la voluntad, ¿no? La cosa bien yoica en el sentido de sobreponerse a fuerza de voluntad. Entonces traté de escribir eso, pero no de describirlo, ¿no? De decir esto, bueno, y ella lo superó a fuerza de voluntad, sino de ver cómo se descompone esa idea en una multiplicidad de gestos de cada día, ¿no? Entonces creo que ahí está, por ahí lo que vos decís, que yo no lo había pensado de esta manera. Me gustan mucho las entrevistas, a veces porque descubro cosas en la novela que yo no había visto. Creo que ahí me parece que es donde se nota la fortaleza, ¿no? La fortaleza. Y acá, vos decís del género humano, por supuesto, pero en nuestra historia, y en la historia argentina en particular, tenemos la experiencia de que las mujeres tienen una práctica de sobreponerse y han hecho de sobreponerse una práctica política, ¿no? Acá tenemos a las madres, tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo, que han vivido una tragedia muy brutal, que a mí también me tocó vivir, pero desde otro lugar generacional, como hija y no como madre, por suerte, y que no solamente se han sobrepuesto a fuerza de voluntad, sino que han hecho de eso una tarea política que ha dejado no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, ¿no? Una enseñanza en relación a cómo sobreponerse y cómo hacer de la propia tragedia una función política en el sentido de hacer de lo irreparable, porque no hay forma de reparar la muerte de nadie. Lo que ha sucedido, claro. Poder reparar en lo social y poder poner la vida de una en juego para que no le vuelva a pasar a nadie más, ¿no? Justo, y en ello yo quisiera remarcar en estos minutos en que nos encontramos dentro de la presentación, recordamos a quienes nos están mirando, estamos hablando de La Última Lectora, novela de Raquel, reciente inclusión en nuestra colección popular que ustedes pueden conseguir, ya sea en nuestras librerías, en estos momentos abiertas, de acuerdo a los semáforos epidemiológicos de cada entidad, o también en nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com. Raquel, y además, bueno, esto que cruza toda la historia, la lectura, el constante descubrimiento, el viaje que implica, muchos de quienes nos dedicamos a estos ramos, ¿no? Estos rubros que tienen que ver con la promoción literaria y con la divulgación de la buena lectura, etcétera, solemos caer en muchísimos lugares comunes para describir el acto de leer como un hecho placentero. Sin embargo, yo hallo en tu historia justamente eso, que se encuentra desprovista de esos lugares comunes para estar de alguna manera constantemente promoviendo el justo, casi indimensionable placer genuino que existe en una lectura, en una buena lectura. Cuéntanos un poco acerca de esta otra característica que cruza a lo largo de toda tu historia de La Última Lectora y que es tan importante para sustentarla. Bueno, ella no lee por placer, no lee por esto que vos decís. No justamente ello. ¿No? Y como decía Saramago, él decía, el placer está en la lectura, escribir no es un placer, escribir es una desgracia, ¿no?
ella no lee por placer, ella lee para sobrevivir, ¿no? Y tiene además una lectura loca, una lectura enferma, en el sentido de que tiene un libro, que es El último lector, de Ricardo Piglia, que por eso se llama La última lectora, y este libro es un libro de ensayos, El último lector, que trabaja sobre imágenes de lectura en la literatura. Y entonces, bueno, trabaja sobre autores y sobre libros. Entonces ella se sostiene en este libro y hace una especie de, no sé, de tarea performática, si se quiere, en la que va leyendo los libros que estos ensayos ponen sobre la mesa, pero además los libros sobre los que se habla en esos libros, ¿no? Y va armando en una pared una especie de galaxia. Referencias, autorreferencias y literatura casi que comparada. Referencias pensadas, y va armando, bueno, cómo un libro se vincula con otro, y cómo un escritora se vincula con la otra, y va armando un mapa universal en el sentido del universo, de lecturas. Y ella se mete ahí en una especie de búsqueda loca, donde no, digamos, que hace que se encuentre con un hombre y se distancie de ese hombre, ¿no? O sea, esas lecturas van armando una distancia física. Hay lecturas que ella siente que la vinculan, pero a su vez toma una distancia de 5 años entre el encuentro en el que se enamoró y el reencuentro. Y esos 5 años están poblados de infinitas lecturas, bueno, que le permiten estar en el mundo, en el sentido de estar viva en el mundo y de ir a trabajar cada día en esos 5 años, y a su vez estar fuera del mundo, que le resulta intolerable, ¿no? A veces el mundo es tan hostil, es tan jodido, que se nos complica mucho vivir. Y aquí, mira, me gusta mucho porque de alguna manera vamos a incorporar al centro de la mesa algún tipo de polémica. ¿Y no te parece, Raquel, que leer para sobrevivir, porque ciertamente es así en toda su crudeza, implica también de una forma muy sutil, y me atrevo a decir hasta elegante para la percepción lectora, una gran promoción del placer de la lectura, de la utilidad práctica de la lectura, en todo caso? ¿No te lo parece? Mira, yo creo que en un punto sí. ¿Sabes qué? Este libro, con mucho placer veo que has leído, es un libro que no tiene marcas, ¿viste? Que no tiene marcas, que hay que ir descubriendo a partir bueno, del camino que se siga en esa lectura, cuál es digamos, la voz propia de la voz que cuenta. Tiene un uso extremo del indirecto libre, ¿no? Si querés explicamos lo que es el indirecto libre, o si no, como vos quieras. Pero lo que te quiero decir es que cuando ella piensa o lee, hay textos de esos libros, ¿no? Pero como no hay marcas, no hay encomillados, no hay itálicas, nada bien. de eso, bueno, hay que ir descubriendo qué es propio y qué es de la lectura. Entonces, bueno, ha quedado, a veces citan pedacitos de ese libro que no son o sea, que son de otros libros, ¿no? Entonces ha quedado, me parece, una imagen, creo yo, de cómo es la cabeza de una persona en la que hay un montón de libros, ¿no? Donde se va pensando ayudada de lecturas. Cómo la lectura te engrosa y permite unas otras texturas en tu forma de pensar. Para decirlo más concretamente, ¿cómo te asisten tus amigas y tus amigos que ya escribieron antes en la vida de todos los días?
En la vida diaria, digamos que escribir o la literatura, además de la función estética que tiene la función de acompañarnos en los momentos difíciles de la vida. Y también Bien, acompañarnos en los momentos de placer de la vida, en el sentido de sentirte que sos parte de la trama de la humanidad. Es decir, que antes de vos, al costado de vos, muchas y muchos vivieron cosas y las dijeron de un modo que te resignifican lo que vos estás viviendo, ¿no? Eh, la cultura, en definitiva, es compartir una serie de narrativas, ¿no? Entonces, ¿y cómo se comparten esas narrativas? Bueno, desde la oralidad, desde lo que, bueno, ya sabemos, pero también desde esas lecturas, ¿no? Que te permiten sentir que no estás sola con lo que estás sintiendo, que alguien le puso palabras a lo que estás sintiendo, ¿no? Y que esa experiencia que vos estás viviendo está dentro de una trama. Aunque vos estés sola o solo claro, en tu claro. casa en este momento, sos parte de una trama más grande que va para atrás un montón y que va para los costados un montón, y que una persona que vive en qué sé yo qué lugar del mundo, cuando se enamoró, lo puso en palabras que te identifican, y cuando vivió una tragedia lo dijo de un modo que te hace sentir acompañada, y cuando quiso revelarse frente al mundo de mierda en el que estamos viviendo, lo dijo de un modo que te permite sentirte acompañada en tu propia realidad. Entonces la literatura o el arte o la función estética es una función política y ética en este sentido, ¿no? En el sentido de armar tramas, de armar redes, de no solamente darte la sensación que no estás sola, sino revelarte que no estás sola o que no estás solo en esto tan loco que nos pasa, que es la vida, ¿no? Que es vivir. Es rarísimo, ¿no? Es una cosa muy difícil de explicar, ¿no? La Muy experiencia de difícil, estar viva. muy difícil. ¿Cuál fue, Raquel, tu sensación al concluir la historia? Ya no me refiero a entregarla a tu editorial, nada de, no, 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 tú, el momento en el que terminaste, ¿recuerdas? Ese momento fue muy diferido, ¿no? Fueron varios momentos, porque yo abandoné esta novela un montón de veces. Y Mm, la abandoné porque en esto que yo te decía al principio, de haber entendido algo en relación a la escritura, cuando lo estás entendiendo y es tan nuevo, no, la verdad es que no sabes si estás entendiendo algo nuevo o estás haciendo una reverenda porquería, ¿no? Porque es una experiencia que no viviste antes. Entonces muchas veces me incliné, perdón, acá hay unos camiones colectivos, qué sé yo, muchas veces me incliné a pensar que era una reverenda porquería. Entonces, más que terminada, fue abandonada. Cuando finalmente eh, me decidí a que, a pesar de las críticas lapidarias y contrarias que tenía esta novela, la iba a terminar igual y que la iba a publicar igual, eh, así no creyera nadie en esa novela y la tuviera que publicar yo misma. Ese momento fue un momento muy liberador, ¿no? De por un lado pensar, por lo que te decía antes, yo no estoy sola, no, si yo pienso que esto se puede leer, tiene que haber otros y otras que puedan pensar lo mismo. bien, bien. Eh, y a su vez también pensar, perdón, también pensar, Saludos, señor motociclista. No te apures. bueno, no me importa. O sea, puede decir, bueno, no me importa. Digamos que no hubiera para este libro un lector o una lectora que quiera aceptar el desafío de leerla, bueno, no importa, digamos, eh, quiero, quiero que exista. Y bueno, que exista, que haga su camino, y bueno, los caminos también pueden ser caminos que no vayan a ningún lado. Por eso para mí
cuando Fondo la aceptó, Fondo de Cultura la aceptó, bueno, fue una sorpresa enorme, fue una sorpresa enorme y muy gratificante, porque realmente no tenía la menor idea de si iba a poder leer o me iban a decir, bueno, no sé, no se entiende nada, qué sé yo, no sé, ¿qué es esto? Es una ensalada rusa, quién habla, no se entiende la anécdota, no se entiende lo que pasa, no sé. Y eso, bueno, no sucedió, más allá del cariño, digamos, que nos tenemos mutuamente con Paco Taibo, las lecturas que fue teniendo la novela en todo el proceso editorial, ¿no? Largo, me fue animando, ¿no? Me fue dando ánimo de que iba a encontrar lectores y lectoras. Naturalmente, estimula. Raquel, pues es un gusto tenerte como parte del fondo editorial, del Fondo de Cultura Económica, que La Última Lectora sea una historia que realmente recomendamos mucho a todos, porque efectivamente hay muchas capas de comprensión en ella y ciertamente esta intensidad a la que muy bien te referías, Raquel, que no refleja otra cosa más que justamente eso, la complejidad de la existencia y de la condición humana. Raquel Robles, muchísimas gracias por estos minutos para conversar con el auditorio de la Feria del Libro de San Miguel de Allende y además con la esperanza de que muy pronto, Raquel, podamos repetir este diálogo, esta conversación que tanto he agradecido contigo de manera presencial. Ojalá en un mundo futuro haya oportunidad de podernos saludar. Ahora sí que como debe de ser. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Fondo de Cultura por la fe y muchísimas gracias a los lectores y a las lectoras que leen y que además tenemos esta oportunidad que nos da el mundo moderno, vamos a decirlo así, de poder comunicarnos. Entonces, a mí me encantaría saber qué piensan, me encantaría tener las devoluciones que tengan ganas de darme. Nos podemos encontrar en las redes, a través de las redes de Fondo de Cultura o de las mías propias, y saber qué les parece. Me encantaría. Muchísimas gracias. De Raquel Robles, La Última Lectora, hay que reiterar, porque esta parte resulta muy importante para todos quienes integran la República de Lectores que estamos construyendo en el Fondo de Cultura Económica, se encuentra ya disponible en nuestras librerías presenciales, en las entidades en las que, como ya lo señalábamos, las autoridades permitan, de acuerdo al semáforo epidemiológico, la entrada a los inmuebles con todas las medidas de seguridad higiénica, pero también se encuentra a la venta en nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com, a un muy buen precio. Ustedes pueden conseguirla ya. Imagínense una gran, compleja, intensísima historia que ustedes pueden llevar a sus días por solo 60 pesos. Pues la verdad es que creo que es un gran estímulo para acercarse a La Última Lectora y saber un poco más acerca de esta historia que hoy nos has glosado acá. Raquel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, amigas, amigos que nos han mirado, que nos han prestado unos minutos de su tiempo durante esta tarde para que podamos platicar acerca de esta nueva integrante de nuestra colección popular, La Última Lectora de Raquel Robles. Muchísimas gracias, Raquel.